Todas tus inquietudes serán resueltas a partir de este momento con Ana Cristina Vallejo en Foro Legal. Bienvenidos. Muy buenos días, bienvenidos al Foro Legal. Hoy día martes 30 de enero del año 2024. Ya falta poco para terminar este primer mes del año y lo hacemos con un tema muy sugerido en nuestras redes sociales que las recordamos el día de hoy, @elforolegal, para que nos puedan seguir y también puedan hacer sus consultas. El tema de hoy, pensiones alimenticias, y para hacerlo nos acompaña un abogado experto en Derecho Público, Constitucional y de Familia. Estamos hablando del abogado Alfredo Escobar, que ya se encuentra con nosotros aquí en la cabina de Radio I99 y le damos la más cordial bienvenida. Hola, muy buenos días. Primero, gracias por la invitación. Y bueno, es un placer siempre estar acá en la cabina de I99 compartiendo estas experiencias y estos puntos legales importantes para la ciudadanía. Muchísimas gracias, abogado. Para nosotros también es un honor que nos puedan nutrir con información acerca de los temas variados que puedan darse aquí en nuestro programa. Y lo comentábamos antes de empezar. Hay muchos temas respecto a asesorías legales y sin duda alguna se vienen muchísimos más. A veces de un tema va a salir otro tema, hoy saldrán muchos temas más porque este tema en particular es controversial. Y voy a iniciar con algo que venía pensando en el momento en el que me dirigía acá a la cabina, y es que las pensiones alimenticias es un tema que se da cuando no hay la voluntad de poder dar a nuestros hijos, a niños, adolescentes, un nivel de vida, algo que está ya en los derechos humanos: alimentos, vestimenta, gozar de salud, de bienestar, de educación. Entonces, a mi criterio, abogado, como comunicadora, es un poco penoso tener que tratar un tema de pensión alimenticia porque no debería de darse. ¿Qué piensa usted en particular sobre este tema? Bueno, más allá de que exista voluntad o no exista voluntad, más viéndolo del lado del derecho y la protección al menor que le da la Constitución y la Ley Orgánica de Niñez y Adolescencia, es más irse por el punto de no tanto qué relación tienen los padres o a qué acuerdos han llegado los padres, sino cómo se cuida al menor, cómo se cuida que estas necesidades básicas de salud, de educación, vivienda y alimentación, que es lo básico que se analiza para establecer las tablas de estas pensiones alimenticias, se pueda cubrir. Más allá de si los padres se llevan bien, la madre es condescendiente con el padre, entendiendo si tiene ingresos, no tiene ingresos. Sí, muchas veces conozco casos, algunos, en los que la madre dice, no, es que no necesito de él, es que no quiero molestarlo a él, es que no quiero que él sienta que él me está aportando porque yo puedo suficiente con mis hijos. Sin embargo, es un derecho. Pero no tanto eso, es como madre estoy representando a mis hijos. Y mis hijos, más allá de los ingresos que yo como madre pueda tener para cubrir sus necesidades, tengo que también precautelar el interés de ellos y buscar la manera en la que el padre también se haga responsable y puedan ellos acceder a más. No hablemos de bienes o de temas materiales, sino acceder a una mejor calidad de vida en todos estos aspectos básicos que hemos conversado, ¿no? Salud, educación, vivienda, alimentación. Y hay una palabrita, hay una frase que siempre se trata cuando hablamos de pensiones alimenticias, y es el interés superior del niño. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del interés superior del niño? A ver, en parte es esta conciencia que tiene que hacer el padre o la madre, quien está encargado de la protección de los menores o de los niños en el momento de una separación o de un divorcio del espacio marital, digamos, ya, de familia. Pero esto quiere decir que, primero, no hay que ver el interés como un interés particular, sino como el interés de ellos. Y ponerse en la posición de ellos y velar porque todos los adultos, sean familiares, sean los padres directos, sea el juez, sea peritos, psicólogos o médicos que van a hacer valoraciones, todos tienen que estar dentro del espacio de apoyo al niño o al menor. Dirigido al menor. Es decir, todo criterio va a ir encaminado no con un aspecto amplio de
ay, pobrecito el padre, pobrecita la madre, la capacidad de ellos, la posibilidad de ellos, no. Se parte, el punto de partida es la necesidad del menor y de ahí en adelante lo que sea, pero el punto de partida siempre tiene que ser proteger al menor. Si es que hay situaciones en las que hay afectación o podría existir afectación psicológica, física de un menor, por ejemplo, las medidas de protección que tiene que tomar cualquier entidad pública es primero proteger al menor ante todo, incluso si no hay pruebas. Si no existen pruebas en un caso de violencia doméstica, pero hay una denuncia, lo primero que deben hacer es una orden de alejamiento, tomar medidas de protección que cuiden y protejan a los niños, porque por el hecho de, aunque no haya pruebas, igual quedas un poco sujeto a que sí exista la violación real, la violencia real, y que se pueda afectar la parte física o psicológica de los niños. Es decir, que cuando hablamos de interés superior del niño o adolescente, estamos hablando de que en todos los ámbitos familiares siempre vamos a precautelar su bienestar. En todo ámbito, familiar y legal, en todo ámbito. En todo ámbito, los primeros a los primeros que vamos a ponerle atención y cuidado es a los menores, a los niños. De ahí lo que sea. Listo, ahora vamos a partir acerca de cuando planteamos una demanda de alimentos, una demanda de pensión alimenticia. Lo realiza el padre o la madre que se encuentra en ese momento con una tenencia del menor de edad. ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo primero que debe hacer una persona para reclamar alimentos? A ver, así es. Habitualmente, dentro de una separación o de un divorcio, la madre tiene el privilegio de quedarse con sus hijos hasta que ellos cumplan o lleguen a la edad de la adolescencia. Entonces, en esa etapa, usualmente la madre se queda con los hijos, a no ser casos particulares en los que se queden los hijos con el padre, pero quien tenga el cuidado de los hijos es el que puede demandar pago de pensiones alimenticias a la contraparte para sus hijos. Si los hijos están con la tenencia del padre, el padre puede demandar a la madre y viceversa. Lo habitual es los hijos se quedan con la madre y la madre demanda esta pensión de alimentos al padre. Ahora, no siempre es necesario que exista la demanda. Pueden haber acuerdos a los que se llegue, que se pueden ejecutar en notaría, realizar en notarías y ponerlos en conocimiento de los jueces. Y el juez lo único que va a ver es que nunca el acuerdo al que se llega sea menos del mínimo de la tabla establecida por el Sistema Único de Pensiones Alimenticias. Y en este momento esa tabla, ¿cuál es el mínimo que se debe dar? Son porcentajes, que primero se toman en consideración como punto de partida el salario básico unificado. Y de ahí hay porcentajes en un nivel de seis niveles, en los que se establece primero cuál es el ingreso comprobado del padre o de la madre a quien se demande, y de ahí hay un porcentaje dependiendo también la cantidad de hijos. Conforme menos hijos se tiene, el porcentaje es menor, y conforme más hijos se tiene, va aumentando ese porcentaje. Ahora, no tomando en cuenta, o mejor dicho, tomando en cuenta que los hijos no solamente pueden ser con una sola mujer, puede tener varios hijos de diferentes compromisos. Correcto. Igual el porcentaje se va a evaluar en base al número de hijos en general que tiene la persona que va a pagar alimentos. Se evalúa el número de hijos y también los ingresos que percibe, y esa es la prueba de la persona al momento de realizar ya sea una conciliación, una mediación o una demanda de pensiones. Esa es la prueba que nosotros tenemos. La prueba la consigue la persona interesada en reclamar, obviamente, los alimentos. ¿Qué pasa si no contamos con esas pruebas? No podemos realizar hablemos una demanda. Mira, cuando la demanda es presentada contra alguien que tiene relación de dependencia, es un poco más sencillo. Porque claro, puedes acceder a través del IES, a través del Ministerio de Trabajo, saber si existe un contrato, a través del IES si está recibiendo aportaciones, y en base a eso ya sabes cuáles son sus ingresos, y puedes tener un punto de partida básico para acomodarlo a la tabla y según eso exigir una pensión. Cuando no se tiene esa relación de dependencia, igual puedes acudir, por ejemplo, si la persona presta servicios profesionales, se puede acudir al SRI no directamente, porque obviamente es información que el SRI no nos va a proporcionar, pero se puede pedir la diligencia al juez. Se puede pedir al juez que practique la diligencia de solicitar al SRI las declaraciones de impuesto a la renta anuales de los últimos 2 años, que pida la declaración de IVA mensual que ha realizado la persona, o semestral, dependiendo si está en régimen RIMP, etcétera. Incluso las facturaciones de consumo. ¿Qué consumos presenta esta persona
a otros establecimientos porque puede que yo no tenga ingresos o que tenga, me voy a apartar un poco de la parte legal, pero que mis actividades no sean, o trate yo de facturar a través de otra persona, de evadir posiciones, que pasa bastante. Hay muchas personas que por no pagar una pensión alimenticia ponen sus bienes a nombre de los padres, del amigo, del primo, o simplemente facturan a través de otras personas, o les dicen no me deposites, yo no tengo cuenta, otra pregunta. Págame en efectivo, yo no tengo cuenta, no tengo registros. Entonces, igual, a pesar de esa situación, yo le puedo solicitar al juez que practique la diligencia del SRI sobre los gastos que ha hecho esta persona, para en base a eso saber, no tengo cómo justificar tus ingresos, pero sí puedo justificar tus gastos. Entonces, justifícame tú dentro del proceso judicial cómo estás gastando ese dinero, cómo gastas ese dinero en discotecas, cómo gastas ese dinero en botellas de trago, cómo gastas ese dinero en pasajes aéreos, cómo gastas ese dinero en ropa, en deportes. Y si toda la ropa, deportes y todo lo que mencionamos lo compra también a través de otra persona, o factura tal vez de otra persona, y no hay manera de justificarlo, es un poco complicado. Realmente estamos hablando de que ya sería un acto de mala fe. Puede pasar, porque a veces después de los divorcios, las parejas terminan odiándose tremendamente, y ya comienzan a entrar en una pelea individual. Que no debería ser así, eso ya sería actuar de mala fe, porque las vías las hemos analizado en este momento. Hay pasos en los que igual un establecimiento, cada vez la regularización tributaria está más estricta. Entonces va a llegar un punto en el que no haya manera de obviar esto. O sea, en muchos almacenes ya, si yo voy a comprar algo, a mí me hacen la factura y no puedo ponerla a nombre de otra persona. Si a mí me van a pagar por un trabajo, yo en mi ejercicio profesional, me facturan a mí. Ya las políticas de las empresas, conforme van creciendo, no es que facturen a través de terceros. Entonces ya se va complicando un poco la situación. Claro, y hacemos la pregunta porque sí se han evidenciado muchos casos en los cuales se actúa de mala fe y se hacen todos estos temas para evadir una pensión de alimentos, que debe de ser el pilar fundamental de todo menor de edad para poder crecer de acuerdo pues a su estilo de vida, no bajarlo. Siempre las pensiones alimenticias tienen que ir de forma progresiva. Hablemos un poco del aumento de estas pensiones. Nunca se puede bajar, o sí se podrían bajar, y en qué situaciones podemos pedir una rebaja de pensión, un aumento de pensión, si el nivel superior, el interés superior del niño siempre tiene que prevalecer. Y según lo que he analizado, abogado, y corríjame si me equivoco, los niños siempre tienen que crecer de una forma progresiva. O sea, siempre teniendo en consideración que van a gastar un poco más o que van a tener mejores cosas. ¿Por qué se da el tema de una reducción? O simplemente podemos mantenerla. ¿Qué nos dice también eso del lado de las personas que también, obviamente hay muchos padres, muchas madres que no pueden suplir ciertos gastos de pensiones porque les falta trabajo, porque se ven también enfermos y por algunas situaciones? Mira, esta es la situación natural. ¿Qué pasaría en el evento de que el matrimonio no termina y todos están dentro del seno familiar viviendo habitualmente y los padres comienzan a carecer de trabajo o comienzan a reducir sus ingresos? Al final toca ajustar los gastos y los hijos también tienen que ajustarse a esos gastos de los padres. Es lo mismo cuando se da un divorcio. Si bien es cierto, estando casados o estando divorciados o manteniendo la familia o terminando este vínculo matrimonial en el que se aleja uno de sus hijos, igual no puede alejarse de la realidad socioeconómica de un país y decir, no, igual aunque no tengas trabajo, aunque haya menos oportunidades laborales en el país, aunque la situación económica se ponga complicada, igual tu hijo necesita cada vez más y tú tienes que pagarle cada vez más. Sería también un poco alejarnos de la realidad socioeconómica de un país. Entonces, lo que se permite en base a esto es que recordemos que el incumplimiento del pago de 2 pensiones va atado a la solicitud de parte de la madre o del progenitor que está con los hijos, que tiene la tenencia, de que pueda solicitar una orden de apremio, es decir, que puedan detener a la persona y llevársela detenida hasta que cumpla con el pago de las pensiones que adeuda. Correcto. Entonces, imagínate también qué injusto sería que el padre pierda su trabajo
que ya pase esta situación de haber sido despedido intempestivamente, de un abuso laboral por parte de su empleador, etcétera, y que aparte de eso, por 2 pensiones de atraso porque se quedó sin trabajo, lo lleven detenido y lo metan preso y ya no tengan ni siquiera la oportunidad de conseguir otro trabajo. Sí, correcto. Entonces, esta situación es lo que se trata de evitar, que no exista la revictimización. Entonces, de alguna manera, la intención es, si el padre está pasando una buena situación económica, la pensión sube y la madre puede pedir el incremento. Pero asimismo, si está en una condición en la que comienza a decrecer en sus ingresos por la situación que esté pasando, él puede solicitar la disminución de la pensión. Y esto se puede revisar cuantas veces sea necesario. Puede ser 2 veces en el año, 3 veces en el año, conforme haya incrementos o tenga trabajo o no tenga trabajo o haya disminución del ¿Y cómo se da esa reducción? Porque yo puedo tener, por ejemplo, un trabajo en el que percibe la persona $1,000, por poner un ejemplo. Y luego pide la reducción, pero dice, literal, no tengo trabajo y no hay forma de comprobarlo. Entonces, ¿se le calcula con la mínima? A ver. ¿O tiene que ir progresivamente de $1,000, en este ejemplo, bajarlo progresivamente y no abruptamente a $100 mensuales? No, es conforme a la tabla. Conforme a la tabla, si estaba en el nivel 6, porque estaba pasando un encargo, digamos, de una gerencia en la institución en la que estaba trabajando, y mi sueldo era, digamos, $9,000, y de un momento a otro me regresan a mi situación habitual en la que mis ingresos eran $1,200, obviamente va a ser abrupto el cambio, porque el cambio también va a ser abrupto para la persona que está obligada a pagar alimentos. Entonces, esa situación se da. Si pasa un encargo, aunque sea temporal, igual como el tiempo es indefinido, pero es temporal, entonces me van a incrementar la pensión, pero en el momento que yo ya salga de ese encargo, puedo pedir la reducción en virtud de haber sido ya desencargado de esa gerencia. Realmente es por la tabla, no van a ver una reducción progresiva. Es la tabla de acuerdo a los ingresos. Y de acuerdo al ingreso yo puedo pedir la reducción o puedo pedir el incremento, justificando que también obviamente hay ingresos superiores o que hay disminución en los ingresos de la persona obligada a prestar alimentos. Ok, hablamos de una reducción y esto es simplemente un proceso normal, o estamos hablando de que ya sería una demanda de rebaja de pensión y hay que citar a la persona y hay que hacer todo un proceso un poco más tedioso? A ver, todas son incidencias, se llaman incidencias de rebajas, no es una demanda, o sea, es una demanda, pero el nombre técnico jurídico es incidencia. Incidencia, pero también se debe citar y todo el tema. Ya están abiertos, perdón, son procesos que ya están abiertos, procesos judiciales ya abiertos. Entonces, dentro de ese mismo proceso que ya hubo una demanda inicial, es donde se da una incidencia de aumento, una incidencia de rebaja, una incidencia de aumento. Pero viene porque aquí no hay sentencias. Claro, no son resoluciones nada más. Sino resoluciones que pueden ser revisadas siempre. Así es, entonces, por ser menores. Cada revisión es una incidencia. Ya, pero esa incidencia también va con una citación en la casa de que se va a rebajar la pensión, o sea, va con todo eso. Totalmente sigue todo el procedimiento judicial como que fuera un proceso normal, pero es un proceso más, un poco más sencillo, simplificado. Porque ya conocemos a la persona, el casillero judicial donde va a llegar, por sus abogados. Por ser el hecho de tratarse de menores de edad, los plazos y los términos son reducidos en el procedimiento de rebaja de pensiones. Todo lo que tiene que ver con niñez y adolescencia tiene plazos o términos menores a los plazos y términos regulares de un proceso judicial. Excelente, son las 10:29. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos aquí en el Foro Legal, hoy con el abogado Alfredo Escobar, tratando sobre pensiones alimenticias. Ya volvemos. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario.
Amor, no te olvides de pagar el impuesto predial. Hagámoslo en enero, que hay descuento en el municipio de San Borondón. ¿Descuento? Sí, si pagas hasta el 15 de enero te dan un 10% de descuento. ¡Aprovechemos! ¿En serio? Voy a pagar de una entonces. Sí, y también puedes pagar online o por tu banca móvil. ¡Qué bacán! Paga tus impuestos prediales a tiempo para beneficiarte de los descuentos. Hagámoslo por nuestra ciudad, por mi ciudad. Juntos construimos el San Borondón del futuro. Alcaldía de San Borondón. Con la fibra óptica de CNT, eres una bala. Este plan trae todo lo que necesitas. Hipervelocidad con 100 megas, llamadas ilimitadas a los números fijos CNT, seguridad con el antivirus y control parental, y acceso a todas las series y películas de CNT Play. Pídelo por $24,74 más impuestos en nuestras agencias o al 1-800-100-100. Precio promocional por un año. Revisa términos y condiciones en cnt.com.es. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Regresamos aquí en el Foro Legal, son las 10:31, tratando las pensiones alimenticias. El tema más sugerido desde que iniciamos el Foro Legal, ya casi 3 meses de este espacio, a que agradecemos a todos ustedes por su sintonía. Recuerden visitar nuestras redes, @elforolegal. Ahora sí, vamos a continuar tratando este tema muy interesante, del cual también nos han hecho algunas preguntas, ya vamos a ver más adelante de qué se tratan, pero no nos vamos a desviar un poquito. Estamos con el abogado Alfredo Escobar y él nos venía conversando un poco acerca de las reducciones de pensión, así como el aumento de las pensiones alimenticias que se deben de dar siempre y cuando tengamos un soporte de que hayamos o subido nuestro estatus o también nos pudo haber bajado nuestro nivel de vida, nuestro trabajo, nuestro empleo, en fin. ¿Qué otras situaciones, abogados, se pueden presentar dentro de una pensión de alimentos? Usted nos hablaba también hace poco que cuando ya 2 pensiones estaban sin poder pagarse, podríamos solicitar una audiencia de revisión de boletas de apremio. Para que se pueda dar el apremio de la persona. Estoy muy bien informada, así es. Entonces, es primero la revisión. Antes, y no sé hace cuántos años atrás, lo que tenía entendido era que ya debían 1 o 2 pensiones, uno iba al juzgado y ya podía sacar estas boletas de apremio, pero ahora se hacen las revisiones a través de una audiencia. ¿Cómo son esas audiencias? ¿En el marco de qué se dan? Mira, en la primera ocasión que esto sucede, se da una audiencia. Posterior a eso, simplemente si ya hay una reincidencia, o sea, si por segunda ocasión o más ocasiones se caen en el retraso en el pago de las pensiones, lo que se hace es notificar a la parte obligada a pagar alimentos y decirle, oiga, tengo esta liquidación presentada por pagaduría y usted está debiendo tantas pensiones o tal valor. Se le otorga el término de, y el juez determina un término establecido para que usted se ponga al día o justifique que ha pagado. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque ahí viene un tema particular, un paréntesis. Hay casos en los que la gente por desconocimiento ya le fijan una pensión, pero no sabe manejar el sistema único de pagos de alimentos, el SUPA. Entonces comienzan a hacerle depósitos a la cuenta de la madre directamente. Y eso es un error, porque no consta en el sistema que haya habido un pago. Y después lo que hay que hacer es ir a un proceso judicial, justificar que realicen las transferencias y los pagos, que esas transferencias y pagos fueron por la pensión de alimentos y no por otra situación. Correcto. Y voy a quedar en manos de la madre que diga si efectivamente esos pagos se realizaron. Si ella de mala fe dice no han sido, simplemente no han sido, han sido por otro problema. Ok, están en un problema. ¿Cuáles son esas pequeñas situaciones en las cuales nosotros podemos evitar que esto suceda? Me pongo del lado del padre o del lado de la madre que no pueda pagar la pensión de alimentos, sin embargo, podemos hacer algunas cosas. Por ejemplo, la primera puede ser hablar con la mamá y poder explicar, o con el papá en este caso, y poder explicar y decir, bueno, esta es mi situación, ahora no tengo, pero poder mediar, ¿no? ¿Cuál sería otra alternativa que nosotros tengamos? Avisar al juez, por ejemplo. Lo primero es el diálogo. Yo creo que sí, correcto, las vías de diálogo, sobre todo porque de por medio hay niños o adolescentes y hay que cuidar mucho la parte psicológica de ellos. Lo primero es el diálogo. Evitar llegar a estas medidas, considero yo, extremas, de llegar a meter preso con una orden de apremio a la persona que está obligada a llevar alimentos, por 2 situaciones. Primero, porque los niños o los adolescentes van a saber.
Ahora, también si es que ellos muchas veces saben el abuso que está teniendo contra ellos, la persona obligada a prestar alimentos, ya es otra situación. Pero tomen en cuenta que en el momento que la persona está detenida, sobre todo si no tiene posibilidades para pagar o no tiene trabajo, porque hay casos en los que sí efectivamente no tiene el obligado a pagar alimentos ni siquiera para el abogado. Entonces no puede pedir la rebaja de pensiones y eso también se vuelve un problema. Conozco casos, así como conozco casos de abusos de parte de padres, conozco casos de parte de padres que la madre sabe que le ha ido mal, que no tiene trabajo, Claro. y que él igual como sea ha querido ir pagando pensiones, pero al final como sea la madre le saca boleta de premio y la otra persona se ve perjudicada porque no tiene ni siquiera para pagar abogado. Y es importante eso, porque yo sí considero que estas medidas de apremio deben de darse en el marco de que la otra persona no es que no tiene un trabajo, no es que no se le imposibilite pagar, sino en los casos en los cuales sí se está afectando de forma, diría yo, una violencia económica, o sea, que sea exista evidente y probado, que es evidente que sí y probado de que sí hay gastos, de que sí hay ingresos, exacto, deben de ser utilizadas, creería yo, en casos de estos casos fuertes, que tú sabes que sí hay esta mala intencionalidad, claro, de que no quieres a los bebés y que ellos tienen que pagar esa culpa. Y eso también se convierte en una violencia económica por parte de la madre, porque ahí estamos hablando de que se te duplica o triplica la carga y eso también surte efecto en nuestra psiquis, en las emociones que podemos tener y repercute de alguna u otra manera en los menores de edad, las personas que están a nuestro cargo, porque si tenemos como mamá o papá el triple de carga y tengo que pagar y no recibo nada, entonces eso también me va a afectar de alguna manera. Entonces yo pienso que deberíamos de ver este tema del apremio en situaciones en las cuales podemos evidenciar que ciertamente, exacto, de que sí hay los ingresos y que hay una mala fe y un abuso de no querer pagar y hacerse responsable. Por otra parte, claro, cuando sí tenemos este tema de que sabemos que está pasando por una desfase, por un mal momento, sí creería que ahí sí es justificativo y que no deberíamos de llegar a esa medida de poder tomar la represalia, de cogerlo preso, porque no... existen otras medidas. Por ejemplo, puedes poner la prohibición de salida del país. Es decir, para de alguna manera precautelar el interés de los niños, puedes ponerle la prohibición de salida del país al obligado a prestar ¿Enajenación de bienes también? Puedes poner alguna prohibición de enajenar o puedes pedir el embargo de algún bien. Puedes pedir o puedes demandar en caso de que el padre digamos que el padre o la persona obligada a prestar alimentos es declarada insolvente. Ya, hay demandas en el orden que voy a comentar, demandas a los abuelos, luego demandas a los tíos y puedes demandar incluso a los hermanos de los menores. Pero siempre y cuando no. Pero siempre y cuando no haya una responsabilidad por mínima que sea. Si uno está pasando, el papá, en este caso, está pasando la pensión, así sea la mínima, no te alcanza, es otra cosa. Pero no tiene nada que ver. No. Hay personas que te dicen, pero también demanda al abuelo o al tío. Le digo, no, es cuando, por ejemplo, el padre no se fue puede. del país y ya Correcto, no sabes el paradero del padre. Ya, puedes demandarlos a ellos. O cuando el padre está declarado insolvente, o cuando el padre simplemente se puede declarar insolvente, o cuando el padre ya simplemente dice, no tengo ingresos y no me gusta trabajar y no voy a trabajar y no pienso trabajar. ¿Qué pasa en las situaciones? Una oportunidad pude evidenciar que había un padre en una audiencia, que había un padre que dijo, no tengo trabajo, puedo pagar lo mínimo, y la jueza le dijo, pero usted es profesional, y tenía 2, 3 títulos, trabaje, haga lo que sea, venda agua, pero los niños necesitan la pensión, y lo mandó a trabajar literalmente porque tenía una profesión. Puede hacerse eso. Sí. o sea, al final la pensión siempre va a ser la mínima. O sea, la jueza, en el caso que me comentas, no hizo mal. Porque claro, estuvo bien, me pareció excelente, porque es profesional tener una pensión. Aunque tú digas, no, es que yo no tengo ingresos, ok, te pongo la mínima. No tienen por qué. Pero siendo profesional o no siendo profesional, señor, la ley le exige que usted tiene que cumplir con las obligaciones con sus hijos, entonces le pongo la mínima, vaya a trabajar y consigue el dinero para pagarle a sus hijos. Claro. Porque tenemos un título universitario, todas estas cosas son válidas, ¿verdad? No necesariamente.
porque hay personas que tienen el título profesional pero en realidad no ejercen, no ejercieron, y hay personas que no tienen título profesional que tienen muchos más ingresos. En este caso yo sí aplaudo a la jueza. Es que sabes que siempre va a depender de un juez o de la jueza que tenga en ese momento la visión de ver un poco más allá, quiera decir, bueno, no la voy a bajar, por ejemplo, en este caso era reducción, no la voy a bajar, usted tiene una profesión, vaya, trabaje y le paga a los niños y no la voy a bajar. Como también pudiese decir, pero señora, no tiene, la voy a bajar. O sea, siempre va a depender también de la decisión que tome el juez, claro, la jueza en ese momento. Pero lo que te digo es, la jueza tiene que haberle hecho ese comentario, pero no es por ese comentario que le mandaba a pagar o le ponía una pensión, sino que la ley exige que aunque no tengas ingresos y no tengas trabajo, se te fija en la mínima de la pensión. Entonces tiene que haberle puesto lo mínimo en base a un salario básico unificado y le tiene que haber dicho, ok, esta es la pensión que usted tiene que pagar, vaya a trabajar. Correcto. ¿Por qué la madre que tiene la tenencia de un niño siempre tiene que poder? ¿Por qué hay estas ya porcentajes muy elevados de personas que se atrasan en las pensiones alimenticias? No sé si usted pueda tener el número, pero en familia los casos de pensiones todos los años van en aumento. Se dan por los divorcios, se dan por malos entendidos, en fin, siempre está en aumento. Y es que hay muchas situaciones también que nos dan pie a que podamos atrasarnos o separarnos. En el país ahora hay un estado de excepción. ¿Qué pasa cuando hay un estado de excepción y el padre no puede salir a trabajar o depende mucho de la situación del país y no tenga ingresos? ¿Dice algo la ley en cuanto a estado de excepción o, por ejemplo, hace 2, 3 años atrás con el tema del coronavirus? A ver, en el tema relacionado a estados de excepción en general, no exime el pago de pensiones alimenticias. El tema en la situación en la que ocurrió la pandemia, como obviamente fue una situación atípica extrema, sí existió el evento de que se puedan establecer o suspender, mejor dicho, plazos procesales, etcétera. ¿Ya? Entonces, durante ese tiempo no ibas a conseguir una boleta de premio contra un padre. Sin embargo, sí se iban a acumular las pensiones. Las obligaciones no podían quedar a un lado. Porque tú no puedes decir, es que el padre no puede salir a trabajar. Sí, pero el hijo tiene que comer. Entonces, ahí tienes que ver las situaciones como... Ahí es donde prevalece el interés superior del menor o de los niños. Bueno, sabes que antes de... No quiero que se nos escapen estos temas de las medidas que puedes tomar contra un padre o contra la persona que estábamos en eso. Sí, contra la persona que está obligada a prestar alimentos. Puedes tener la orden de apremio, que es la prisión. Puedes tener la prohibición de salida del país. La persona no puede salir del país hasta que no esté al día, o estando al día incluso puede tener la prohibición de salir del país por algún riesgo justificado de que deje de cumplir con sus hijos, o de que pueda irse a otro país. Digamos que alguien tiene doble nacionalidad, ecuatoriana y estadounidense, americana. Entonces, le puede pedir la madre al juez diciéndole, oiga, él tiene doble nacionalidad y la familia de él vive afuera. Necesito que le ponga prohibición de salida del país porque donde que él se va, ¿quién me va a pagar la pensión? Correcto. En el caso de una persona igual, con doble nacionalidad, que ha hecho su vida en otro país, que tiene propiedades en otro país y que se puede ir del país y hacer su vida en otro lado, lo mismo. Pero esto no quita la vía judicial que tú puedas seguir para perseguir a la persona que se va del país. Porque muchas personas, y me preguntan bastante en redes sociales, es ¿qué hago? O sea, perseguir a la persona obligada a pagar alimentos. Sí, sí. ¿Qué hago si es que sí demandé al papá de mis hijos? Fijaron una pensión, pero ¿qué hago? Porque él se fue a vivir a España y nunca más regresó. Él se fue a vivir a Estados Unidos y nunca más regresó. Se pueden realizar acciones. Hay a ver, si yo ya tengo la sentencia aquí, puedo hacer la notificación por prensa, si él no vive acá en el país, puedo hacer tres boletas de citación en la casa donde vivía, o puedo simplemente declarar que no conozco el paradero de él, o de hacer una declaración juramentada de que él está fuera del país y presentar esta salida del país de migración. Y en ese momento, el juez va a pedir un auxilio, o puedo presentar el trámite ante la Secretaría de Violencia de Género, que es la secretaría que existe hace poco. No sé si puede que me equivoque en el nombre, pero es la Secretaría de la Mujer, o no es Ministerio de la Mujer, es la Secretaría de la Mujer, que antes era la Secretaría de Derechos Humanos, y después fue de Secretaría de la Mujer, Violencia de Género, Familia, etcétera, le hicieron un nombre más grande. Ellos hacen un trámite de cooperación a través de un tratado de La Haya,
que existe de cooperación para que prevalezcan el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, se puede poner en conocimiento de la Cancillería del país esta resolución para que allá se aplique esa sentencia. Y surta un efecto. O sea, sí hay cómo hacer. Ahora, obviamente conociendo eso va a tener el paradero de él. Conociendo el paradero de él, si él se fue ilegal y no hay manera de encontrarlo. Tiene ya la es entrada al país. O también, aunque se pueda hacer esto, necesito un canal legal allá para poderlo ejecutar. Entonces también me va a costar. Y las personas que no tienen para hacer esto, simplemente les recomiendo siempre que demanden al abuelo, a los tíos o a los hermanos. A los hermanos. ¿Qué hacer cuando nos encontramos en otro país con nuestros hijos y ya tienen una edad, qué sé yo, 7, 9 años? Vamos a ponerlo en ese ejemplo. Y el padre vive acá en el Ecuador y la persona vive en otro país y quiere demandar alimentos, tiene que hacer la solicitud de, por ejemplo, estando en Estados Unidos, hacerla acá al país o contratar un abogado acá. ¿Cuál es el tema que se ahí aplica es más ahí? sencillo porque la estando jurisdicción está en el Ecuador estando acá. y el padre está en el Ecuador. Entonces puedo otorgarle un poder a una persona en el Ecuador para que actúe dentro del proceso judicial, una procuración judicial para que actúe en el proceso judicial a nombre de los niños que están fuera del país. Y el proceso se lleva a cabo acá. El proceso va a seguir tal cual, todo igualito, pero obviamente las medidas se van a poner en el Ecuador. Igual, el código SUPA o los pagos se deben hacer igual mediante el Sistema Único de Pagos de Alimentos. Este Sistema Único de Pensiones Alimenticias, hablemos un poco acerca de este sistema. Está dado para que las cosas se hagan de mejor manera, para que pase por un proceso y se puedan verificar que las pensiones en efecto han surtido y se están pagando y están al día. Y ahí es donde se puede comprobar. ¿Esto cómo se maneja? El sistema es muy útil porque no... Aparte de que funcione como prueba dentro del sistema, dentro de un proceso judicial, puedo meterme en cualquier momento en caso de que yo sepa que estoy obligado a prestarle alimentos a alguien, porque también se puede prestar alimentos o estoy obligado a prestar alimentos a personas discapacitadas o personas de tercera edad. Entonces, puedo revisar ahí si es que estoy atrasado, si es que mis pagos se están registrando, si es que estoy al día. Hace poco de un amigo, que es el caso que te comentaba de qué pasa si es que pago la pensión en la transferencia a la cuenta de la madre. Y no lo haces directamente del sistema. Sí. Entonces, yo le dije, oye, pero si haces los pagos a través de SUPA. Y me dijo, ¿cuál SUPA? Y le dije, tú cuando creo que fue demandado en el 2016. ¿Cuál es el abogado de su amigo? Calcula. Pero es que nunca he tenido una mala relación con la madre de los hijos. Pero si se pone a revisar, hoy tiene que estar súper acumulada. Más de $350,000 wow. en pensiones como que a deuda, pero está al día. Claro. Entonces, ya ahí hay que hacer un proceso adicional de, como te decía hace un momento, de acercarte con la madre, llevar los soportes, presentarlos al juez, que la madre también declare ante el juez de que sí se han realizado porque, los pagos. Porque, a ver, y se hace si esa persona, tu amigo, tiene un cargo público y le revisan el sistema único, está afectado. Es un problema realmente. Y ahí es donde se pone a correr de cómo saco esto. Claro. Pero bueno, a buena hora nos dimos cuenta a tiempo y no ha tenido un problema. Entonces, bueno, como te decía, este sistema sirve para eso, sirve para que te des cuenta quién debe, cuánto debe, cuál es la pensión, la persona obligada para meterse a ver si es que los pagos que está haciendo efectivamente están apareciendo y se están liquidando, porque puede que haya un error en el sistema, que también ha ocurrido, y haces los pagos pero no aparecen reflejados. Y si te piden una liquidación, lo que ven es el SUPA y el juez te puede pedir una orden de apremio, aunque tú hayas pagado por un error en el sistema, pero los días de detenido no te lo saca nadie. Entonces, todo esto, esta herramienta ha sido muy buena por todo esto, por la facilidad y la publicidad que da a estos temas de pensiones. Si no hay que pasar por el juez y pedirle, pida pagaduría de la liquidación, verifique que ya realice el pago, y es un trámite. Y la verdad es que hoy en día eso ya se da como última instancia, porque cuando ya hay las audiencias, también se puede pedir al juez que haga estos convenios de pago, que se puedan fijar cuotas. Luego la reincidencia es cuando ya afecta a la persona que no cumple y que ya se puedan dar estas medidas a premio, mucho más graves, cuando no asiste también a estas audiencias. En fin, hay un sinnúmero de cosas que pueden pasar y cada caso es diferente. ¿Sabes que aprovecho aquí para hacer un breve análisis, porque sí considero que hay un vacío en la ley que está afectando? Por ejemplo,
hay un padre que se quedó sin trabajo 2 años, digamos. Durante ese tiempo tenía que pagar lo mínimo de la pensión, pero no tuvo trabajo. Entonces, un mes pagaba, otro no, y así estuvo y se le fueron acumulando algunos pagos, o mejor dicho, algunos mínimos, impagos. Entonces, a lo que él consigue trabajo, la madre pide la liquidación de las pensiones y le aparece, digamos, de deuda $5,000 que no ha pagado. Entonces, por ser primera ocasión, él acude al juez y le dice, señor juez, no tenía trabajo, ya tengo trabajo, ayúdeme a hacer un convenio de pago. Entonces hace un convenio de pago, digamos, por 2 años. ¿Qué pasa si esa persona con el trabajo que tenía, digamos que ganaba $600, $500, en el momento que hace el convenio de pago, tiene el convenio de pago más la pensión mensual, más los décimos y los beneficios de ley que tiene que pagar? Y tomemos en cuenta que aunque no esté en relación de dependencia, los décimos también se deben pagar. Claro. Entonces, eso creo que es un vacío grande y está perjudicando a muchas personas bien intencionadas, pero que han sido víctimas de la falta de trabajo, de oportunidades laborales. Así es. Y se le suma una pensión de convenio, más una pensión mensual, más los décimos. Y es imposible llegar a pagar eso. Y tienes que tomar en cuenta que ya no puedes hacer un convenio del convenio. Entonces, ¿a qué te lleva? A pedir prestado. Se puede decir, ahí tengo una pregunta. ¿A qué te lleva? A acudir a endeudarte. a chulco. Claro. ¿Se puede hacer un convenio sobre un convenio que ya se hizo con el juez? Jamás. No. ¿Qué pasa si un juez hizo un convenio sobre un convenio que venía incumpliendo? O sea, el juez no lo puede disponer, pero los padres pueden llegar a un acuerdo, eso sí. Wow. Pero no es que tú se lo puedes solicitar al juez y el juez te dice, sí, acepto el convenio. ¿Y sería una falta negligente si un juez llega a realizar algo así? Sí. Porque no está precautelando el interés superior del niño, sino el interés del padre. En este caso, padre o madre. Bueno, es interesante. Aquí lo importante es que seamos responsables, tanto el padre como la madre que tengan la tenencia de los niños. Lo importante es la responsabilidad, hablar, llegar a un diálogo y que estas situaciones pues no lleguen a pasar. Y Dieguito me está haciendo con la mano, no sé si es porque le dio ganas de ser papá o ya no le dio ganas de ser papá. Son las 10:52. Vamos a despedir el foro legal del día de hoy, no sin antes agradecer al abogado que nos acompañó el día de hoy, Alfredo Escobar. Muchísimas gracias por estar aquí en el Foro Legal. Esperamos tenerlo nuevamente con algún tema importante que podamos tratar con ustedes. Muchas gracias a ti. Un saludo a toda la audiencia, a las personas que nos están viendo a través de redes sociales. Y cuenta conmigo, siempre que quieras, estoy a las órdenes. Me encanta explicar todo tema legal que está dentro de mi campo. Muchísimas gracias también a todos ustedes por su sintonía. Nos vemos este día jueves. Vamos a tener un tema interesante. Vamos a hablar con un abogado que es uno de los autorizados por el Vaticano para poder dar estas terminaciones de los matrimonios eclesiásticos. Vamos a ver de qué se trata. Soy Ana Cristina, soy mujer y como tú lo he vivido para contar.